Bendiciones a todos, muy buenos días. Hoy vamos a continuar con la grabación de nuestro video, nuestro episodio número 39 de la carta de Primera de los Corintios. Hoy es septiembre 14 del 2020 y estamos analizando todavía el capítulo 7, versículos, hoy vamos a mirar los versículos del 36 al 38, donde Pablo recomienda a los receptores de la carta que hagan lo que pueda respecto a el matrimonio y sus actividades en la comunidad. Vamos a dar primero que nada una lectura para tener a la mano, tener aquí el contexto. Vamos a comenzar por leer el verso 36. Dice el párrafo: si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Vamos a comenzar con nuestro breve análisis. Pablo está diciendo en este párrafo que hay dos reacciones ante la situación de problemas, ante la situación de persecuciones que están experimentando los corintios en estos momentos de la historia en que el cristianismo se está expandiendo en esa parte de Europa. ¿Cuáles son esas dos reacciones a la situación de persecución que experimentan los cristianos? Bueno, la primera reacción es: el cristiano puede casarse. Por supuesto, cuando Pablo menciona acerca de casarse, el casado va a tener preocupaciones terrenales. ¿Cuáles son las preocupaciones terrenales que va a tener el casado, la mujer casada? Bueno, se va a preocupar por las cosas del hogar, se va a preocupar por las cosas que acontecen en el mundo en referencia a su matrimonio. El casado se va a preocupar en cómo agradar a su mujer. La mujer casada se va a preocupar en cómo agradar a su marido. Y entonces su mentalidad, su atención del hombre o mujer casados va a estar dividido. Mucha atención va a ser puesta en su matrimonio y poca atención va a estar puesta en las cosas del Señor. ¿Es pecado esa circunstancia? No, no es pecado, pero tiene que entender que esa circunstancia va a acontecer para el que es casado. Por eso, el párrafo que estamos analizando, Pablo está diciendo que el que se casa, dice el verso 38, el que la da en casamiento hace bien. O sea, no hay ningún problema. Vuelvo a releer verso 38. De manera que el que la da en casamiento, hablando del papá que da a la hija en casamiento, hace bien. Y el papá que no da a la hija en casamiento hace mejor. O sea, casarse es bueno. No casarse, dice Pablo, es mejor. Y ambas circunstancias están en el versículo 38. Casarse está correcto. No casarse está mucho mejor. ¿Por qué Pablo menciona estas frases? Bueno, él menciona que lo que está diciendo lo dice para el provecho de las personas que reciben la carta. El provecho significa para que analicen bien antes de tomar la decisión de casarse por esta circunstancia. Miren, Pablo dice: para vuestro provecho lo digo, dice el verso 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿Es un impedimento entonces el estar casado, un impedimento para acercarse al Señor? En las condiciones en que Pablo está viviendo en estos momentos y en las condiciones en que la ciudad de Corinto está viviendo en esos momentos de la historia, Pablo considera, en su opinión como apóstol, y él tiene la palabra de Dios, que les da un consejo para que sirvan al Señor, dice el verso 35, sin impedimento os acerquéis al Señor. No es que esté poniendo una trampa o que esté negando el matrimonio. Ambas cosas son correctas y son adecuadas. Y luego añade el verso 36, alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pasa ya de edad, haga lo que quiera, dice el verso 35. El verso 36,
Es necesario que sí sea, haga lo que quiera, porque no peca, que se case, que se organice el matrimonio, dice el verso 30 y 36. Y en el verso 37 continúa, voy a sacar en el contexto la palabra voluntad, dice el 37, el que está firme en su corazón. Estar firme en el corazón significa ser dueño de su propia voluntad, que no haya matrimonios forzados o que no haya uniones en las cuales tienen ya que unirse porque han sucedido cosas que obligan al matrimonio. Entonces, la palabra obligación no debe existir en el matrimonio. Debe existir la buena voluntad. Me caso de muy buena voluntad, no porque me estén obligando o no porque nos estén obligando, dice el verso 37. Los que están firmes en su corazón y aunque no tengan necesidad, sino que son dueños de su propia voluntad, y los que se resuelven a guardar a su hija virgen, o varones que se resuelven a guardarse vírgenes, está bien, hacen bien. Ambos casos Pablo los presenta y menciona que no hay ninguna circunstancia negativa, no hay pecado en casarse o en no casarse. ¿El soltero de qué se va a preocupar? El soltero, según lo que leímos en el verso 32, 34, dice lo siguiente, 32, dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. ¿Cuántos jóvenes que tienen bastante capacidad para colaborar en la iglesia, para ayudar en la iglesia, eh, siguen esa ruta y ayudan, cooperan con nuestro hermano predicador para la expansión del evangelio, para el crecimiento de la congregación en donde usted se encuentre? Existen jóvenes. Si no hay jóvenes, bueno, lo lamento, pero en el área donde hay jóvenes, los jóvenes son una fuerza importante, fuerza de expansión de la iglesia importante en las congregaciones. Cuando los jóvenes llegan a una edad mayor de los 20 años, aún no se han casado, son los que promueven las reuniones de jóvenes, son los que promueven actividades entre jóvenes, promueven visitas a otras congregaciones y se envuelven con jóvenes de otras congregaciones de otras áreas. Cuando el joven está envuelto en las actividades de la iglesia, los hermanos predicadores nos sentimos contentos, al menos en mi caso, porque tenemos colaboradores que hablan el lenguaje de los jóvenes. Nosotros ya somos mayores de edad, no hablamos el mismo lenguaje de la juventud. Y se nos dificulta, al menos en mi caso, se nos dificulta la comunicación total, completa con un joven. ¿Qué palabras usar para que el joven no me mire como autoritario o como la persona que quiere organizar todas las cosas en la congregación? Es difícil porque los jóvenes están despertando, están creciendo y necesitamos irles dando la oportunidad de que comiencen a dirigir, a planear actividades, a realizar actividades que más tarde posiblemente los va a capacitar para que sean los nuevos dirigentes que en las iglesias se van necesitando, en las congregaciones se van necesitando. En el verso 32 habla acerca del soltero y en el verso 34 habla acerca de la doncella, dice a la mitad del versículo 34, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Y qué curioso que Pablo utilice la frase para ser santa en cuerpo. ¿Significará entonces que en aquella ocasión también había ya el libertinaje sexual que existe en esta época? No lo puedo asegurar, no lo podemos asegurar. Nos basamos nada más en lo que el texto dice, pero me está indicando que la mujer joven y el hombre joven van a tener tentaciones que si no se envuelven en las cosas de Dios, difícilmente las van a poder librar y van a caer en esas tentaciones. Cuando se caen en las tentaciones sexuales, los jóvenes llegan a un punto en el cual se van a casar por obligación. ¿Por qué? Bueno, déjeme decirlo con palabras llanas, porque ya viene por delante un embarazo no deseado. Lo cual indica que el muchacho o la muchacha tomaron la decisión de tener relaciones sexuales sin estar casados. Esa es la mayor tentación, la mayor preocupación que los predicadores tenemos acerca de nuestros jóvenes en las congregaciones, que caigan en relaciones que no están planeadas o que no están santificadas. No es que la relación sexual sea mala, sino que necesita la santificación de Dios en el matrimonio para que se realicen. Así que entonces el joven o la joven que deciden casarse van a dedicarle ahora tiempo a su matrimonio, a las cosas
que en su matrimonio van a surgir y le van a dedicar menos tiempo a las cosas de Dios. ¿Le parece familiar esta circunstancia? Es familiar porque sucede en todas las congregaciones. Miramos, los predicadores miramos con mucho agrado cuando nuestros jóvenes comienzan a descollar, comienzan a ser personas que toman decisiones, personas que ayudan, tanto las jovencitas como los jóvenes, ayudan en lo que son las actividades eclesiales, en la educación de los niños, educación incluso hasta de adultos, jóvenes universitarios que dan muy buenas clases para los adultos, para otros jóvenes, mujeres jóvenes también universitarias que se encargan de las clases de mujeres especialmente, y bueno, están envueltas en actividades, pero se casan. Y observen ustedes en su área o en donde yo también estuve, observamos la disminución de colaboración en esas actividades debido a que ahora tienen otra preocupación. ¿Cuál? Tienen la preocupación terrenal de mirar por el matrimonio. Por eso Pablo está diciendo que el soltero y la soltera, la doncella, verso 32, verso 34, se preocupan o deberían de preocuparse por estar más cerca del Señor, por trabajar por las cosas del Señor. Pero los casados se tienen que preocupar más por su matrimonio, más por su esposa, por sus hijos, por las situaciones que ya vienen una vez que uno está casado. Ahora bien, Pablo en el verso 36, verso 37 dice lo siguiente. Dice, si alguno piensa que es impropio, es necesario que se case, haga lo que quiera, no peca, que se case la persona, el hombre o el muchacho, la muchacha, la jovencita, cásense, no hay ningún problema. Verso 37, pero los que sí son capaces de resistir la tentación todavía de caer en el lazo matrimonial, entonces estas personas son dueños de su propia voluntad y han resuelto en su corazón mantenerse vírgenes, bien lo hacen. Aunque el texto dice en referencia a la mujer que se guarde a su hija virgen, o utilizo el mismo texto para referirse a los dos sexos, tanto el varón como la mujer, según el verso 32, verso 34, habla de la doncella y habla del joven. Manténganse solteros, son dueños de su voluntad y ayuden en las cosas de Dios. ¿Qué es o en virtud de qué Pablo está diciendo, dando estos consejos? Pablo está dando los consejos en virtud, ya lo he dicho en otros videos, de la persecución que la iglesia, la naciente iglesia de Cristo en el primer siglo, va a experimentar por parte de los judíos o judaizantes cristianos que andan persiguiendo a Pablo para tratar de imponer otras reglas a los cristianos recién convertidos. El ejemplo tenemos en Filipos, en Tesalónica, donde hasta allá llegan los judíos para provocar alboroto. Después en Corinto también van a provocar problemas. Bien, Tesalónica también. Ahora bien, entonces, si no se casa, está bien, tiene más tiempo para servir a Jesús. Pero si se casa, de todos modos, ya casados, sirvan a Jesús. Lo van a servir con más distracciones. ¿Cuántas historias no conocemos de matrimonios que cuando eran solteros estaban sirviendo fervientemente al Señor? Pero una vez que se casan, surge vamos a decir así, una especie de retroceso, ya sea que la esposa influya para que el esposo no se envuelva en las cosas de la iglesia, o ya sea que también el esposo ponga como pretexto el tengo que trabajar para mantener a mi familia y por lo tanto ya no puedo dedicar de mi tiempo en las cosas de Dios. Incluso matrimonios jóvenes en los cuales tanto el esposo como la esposa se retiran totalmente y no quieren participar en las actividades de la iglesia. Infortunadamente los hijos crecen y cuando los líderes, los varones, los predicadores, los ancianos observan que esos jóvenes, esas jovencitas tienen capacidades, van y los invitan para que participen. A veces los jóvenes o las jovencitas contestan diciendo, no me esté molestando, hermano, porque yo estoy muy ocupado ahorita en los asuntos de la escuela y no tengo tiempo para dedicarme a ayudar en las cosas de la iglesia. Sentimos dolor, sentimos tristeza, pero lo aceptamos. ¿Por qué? Porque es una realidad. Si los jóvenes miran a sus papás que no son activos en la iglesia, tampoco los jóvenes van a ser activos en la iglesia. Y viceversa. Cuando los padres son muy activos en la actividad de la iglesia,
los hijos también participan activamente. Por supuesto, hay excepciones a la regla, pero las excepciones no menoscaban o no menosprecian a aquellas actividades que son positivas, aquellos jóvenes, aquellos matrimonios que trabajan tanto en matrimonio como sus hijos en la expansión de la iglesia. Finalizo este episodio 39 mencionando estos versículos. Hagan lo que quieran, porque son dueños de su voluntad. La casada, haga lo que quiera, cásese, el casado, cásese. Y los que no se casan, igual son dueños de su voluntad. No pecan en ninguna de estas dos circunstancias. Voy a rápidamente a borrar esto que tenemos en el pizarrón y me voy a enfocar en el video, en otra sección más, que es la sección número 8. Permítame borrar todo esto y voy a ir escribiendo parte por parte. A veces se me dificulta estar escribiendo y estar hablando al mismo tiempo, pero no importa. Vamos a ver aquí lo siguiente. El siguiente punto lo vamos a tratar de los versículos finales del capítulo 7, que son el 39 y el 40. ¿Qué es lo que dice Pablo en conclusión en el verso 39 y 40? Déjenme poner aquí el punto 8. Okay. Y la idea principal que aquí aparece es que las viudas pueden casarse. Déjenme escribirlo así. Viudas pueden casarse. No hay ningún impedimento. Si en algunas congregaciones quizá los predicadores nos pasamos, vamos más allá de nuestras atribuciones y entonces queremos dar consejos acerca de las viudas si deben o no deben de casarse, y a veces cometemos errores que van a distanciar la membresía del predicador. Bueno, vamos a ser un poco más cuidadosos cuando hablamos. Vamos a leer 39 al 40. Dice el texto: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Esto es bien importante. Pero a mi juicio, dice Pablo, más dichosa será si se quedare así, o sea, viuda sin casarse. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Cuando decimos que el capítulo 7 es difícil, en realidad es difícil de interpretar porque algunos nos vamos al extremo de negarle a la viuda la oportunidad de que rehaga su vida, o el viudo la oportunidad de que rehaga su vida. Nos vamos al extremo de negarlo totalmente, y en otros casos somos tan permisivos que el día de hoy murió la esposa o el esposo y el día de mañana ya se casa la viuda o el viudo con otra persona, lo cual nos hace entrar en suspicacias. Y infortunadamente somos todavía humanos, y al ser humanos, bueno, pues entonces pensamos todavía, nos adelantamos a pensar cuando un caso de esto sucede. ¿De qué está hablando Pablo en este párrafo? Bueno, está hablando del primer punto que habla, es que la viuda es libre de casarse. ¿Cómo que es libre de casarse? Por supuesto, es libre para casarse con quien, dice el párrafo 39, dice, con quien quiera. Y esta frase es importante, es libre de casarse con quien quiera. Significa eso que el viudo o la viuda nada más va a salir inmediatamente afuera de la calle donde están velando a su cónyuge fallecido, y va a observar en la multitud a ver cuál mujer o cuál varón está disponible y dice, me quiero casar con usted, porque el párrafo dice, es libre de casarse con quien quiera. No, estamos yéndonos hasta el extremo. El párrafo indica que el cristiano o la cristiana tiene que ser muy cuidadosa, muy cuidadoso si quiere contraer una segunda nupcia. Porque ¿cuál es el complemento del verso 39 o el complemento de esta opción que tiene la viuda o que tiene el viudo? Dice que tiene que casarse con quien quiera, y Pablo añade un candado, siempre y cuando sea en el Señor.
Y esto nos lleva a un punto en el cual muchos predicadores coincidimos para recomendar que si el viudo cristiano quiere casarse, debe o debería cumplir con este mandato que Pablo está dando, o esta recomendación que Pablo está dando, para que se case con otra mujer que sea cristiana. Quizá una mujer soltera ya mayor de edad, quizá una madre soltera mayor de edad. ¿Existen cristianas madres solteras en la iglesia? Por supuesto que sí existen. ¿Por qué son madres solteras? Porque así en ese estado entraron a la iglesia. Tuvieron problemas en su vida pasada, ahora ya son mujeres mayores, 30 años, 35, 40 años, con un hijo de 8, 10, 12, 14 años, pero siguen solteras. ¿Nunca se casaron? No, porque el anterior caballero no le cumplió la promesa del matrimonio, por las razones que hayan sido. Entonces el viudo observa y se fija y observa que es una mujer, madre soltera cristiana, dedicada totalmente al Señor y a si tiene un hijo o dos hijos, y está trabajando para el Señor. Es, vamos a decir así, es una candidato potencial muy buena para un matrimonio con una cristiana, un cristiano viudo con una mujer cristiana. Y al revés también, la mujer viuda cristiana, que por cualquier circunstancia, bueno, su marido fallece, ¿puede volver a casarse? Sí, y aquí viene el gran problema que muchísimos no toman en cuenta, siempre y cuando sea en el Señor. ¿Y cuántas mujeres viudas hemos conocido que en lugar de casarse en el Señor, o sea, con otro cristiano que esté en circunstancias parecidas o que se acerque a este modelo que Pablo presenta, cuántas no hemos conocido que la mujer viuda busca un caballero del mundo y con él se casa? O el hombre viudo cristiano busca una mujer del mundo y con ella se casa. No importan, desoyen totalmente los consejos que Pablo da vía la voz de su predicador. ¿Sucede? Claro que sí sucede, pero bueno, Pablo está escribiendo, según lo que estamos mirando aquí en el verso 39, está escribiendo con plena autoridad. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Que la viuda puede casarse pero, siempre y cuando que sea en el Señor, únicamente con un cristiano la viuda y con una cristiana el viudo. Terrible esta circunstancia, por eso la interpretación del capítulo 7 o las clases que alguien dé en una congregación acerca de Corintios capítulo 7 le va a ser problemática. Porque generalmente, en muchas ocasiones, el cristiano viudo o la cristiana viuda inmadura o inmaduro o dolidos por el acontecimiento anterior de que falleció el cónyuge, miran o toman los consejos que da el predicador como una intromisión en su vida privada. Si a usted le ha acontecido, hermano predicador, esta circunstancia, bueno, me hermano, nos hermanamos, puesto que a mí también me ha sucedido cuando aconsejo a una mujer viuda la situación de volver a casarse, pero siguiendo esta regla, esta normatividad. Porque si la viuda o el viudo, la mujer cristiana viudo, el hombre viudo, buscan pareja y no es la adecuada, el predicador, el anciano, el evangelista, los que guían la congregación, tenemos el deber, bíblicamente hablando, cristianamente hablando, de aconsejar a la persona que analice bien lo que está tomando. La viuda o el viudo pueden tomar de muy buena intención lo que les decimos, pero también pueden tomarlo con enojo y usar las frases como no se meta en mi vida privada. Si usted se mete en mi vida privada, yo voy a poner una demanda ante quien sea porque usted está interviniendo en mi vida privada. Y se enceguecen totalmente que usan esas frases. ¿Qué hacemos nosotros si encontramos situaciones como esas? Bueno, sabiamente nos retiramos y decirle, haga lo que quiera. Si quiere casarse en el Señor, adelante. Si no quiere casarse en el Señor, definitivamente usted va a hacer su voluntad. Tiene usted esa libertad. Y no metemos más problemas. Ahora, este párrafo aplica tanto a los viudos como a las viudas. Pero Pablo analiza, dice el versículo 40 cuando dice, pero a mi juicio, verso 40, cuando dice a mi juicio, verso 40. Entonces Pablo está tomando aquí no que precisamente que sea una solución alterna,
pero dice y da su consejo. Será más dichosa, más macaria, macarios. La palabra macarios griego significa dichosa, feliz, contenta la persona. Será más dichosa si se queda así. Ahora, vamos a volver al contexto de la situación en Corinto. Están surgiendo las persecuciones. Entonces Pablo tiene una razón cuando dice que será más dichosa la viuda, el viudo, si se quedan así, por causa del agobio inminente que miramos en el video anterior, el problema inminente que habla acerca de las persecuciones que van a venir. Me gustaría que si usted puede ver las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5 del 1 al 12 para poder entender esas, las bienaventuranzas que Cristo está diciendo en ese párrafo del libro de Mateo capítulo 5 desde el 1 hasta el 12 para poder entender esta frase de ser más dichosa. Más dichoso, más dichosa la persona si se queda sin adquirir nuevo compromiso. Tengo una conclusión y la conclusión es la misma que he venido diciendo. ¿Cuál es? La conclusión es que este capítulo es difícil. Capítulo 7 es difícil de interpretar. ¿Por qué? Porque nos encontramos con bastantes problemas con las personas a las cuales vamos a aconsejar. Por eso, como ministro, como predicador, vamos a cuidar la interpretación y porque la hermandad en general está dividida aquí. Y quiero asegurarles que existen en la hermandad muchísimos hermanos que apoyan en favor, están en contra, están a pro de las segundas nupcias. Y muchos definitivamente se ponen y dicen, no debe haber segundas nupcias. Y otros dicen, no, sí pueden, tienen la libertad de haber segundas nupcias. Y cada uno opina. Entonces, la conclusión a la que voy a dar es esta simplemente que dice Pablo en el verso 40. En el verso 39, siempre que sea en el Señor. Siempre que sea en el Señor, las segundas nupcias son agradables a Dios. Y si no son en el Señor, es algo que duele decirle a otras personas que están en la circunstancia de ser viudos o viudas en la circunstancia, porque también ellos se van a oponer y van a decir, usted se está metiendo en nuestra vida. Bendiciones para usted y nos miramos en el siguiente video, va a ser el número 40, para continuar analizando esta carta de los Corintios. Hasta luego.